Es el inicio de lo que nosotros somos ahora, son nuestros antepasados en la fe, el origen de todo esto. Así que abramos nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir la revelación limpia, clara, con inteligencia, con el Espíritu, que tengamos revelación no solamente para un aprendizaje bíblico, sino también para que podamos ponerlo en práctica. Señor Padre, te damos gracias hoy porque nos has tomado, Señor, de una vida miserable, de una vida sin sentido, sin propósito, caminando hacia el vacío. Nos has tomado, Señor, y nos has llamado, aún siendo nada, Señor, y tú siéndolo todo. Y Padre, gracias, porque no tenemos, Señor, más que agradecimiento a tu providencia. Padre, que acá no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, a tu veracidad, a lo real, Señor. Si es así, Señor, calle primeramente a quien está hablando, mas si es para edificar y para poner por obras este conocimiento, Señor, pues permita que tu Espíritu Santo escriba en nuestros corazones la verdadera enseñanza, la verdadera instrucción de lo que debemos de hacer como iglesia, cuál es nuestro aporte, cuál es nuestro papel, y aprender del pasado, Señor, para imitar lo que es digno de imitar y para rechazar lo que nuestros antepasados, Señor, fue un tropiezo. Padre, te damos gracias y entregamos todo este momento en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Habíamos visto la clase pasada, la charla pasada, el primer capítulo. Yo creo que nos habíamos detenido hasta el primer capítulo. Los monitores, a ver pues qué es. No, eso ya pasó mejor vida, Pablo. Y a Pablo le gusta que le haga bullying. ¿Qué? Él le encanta. Yo. Horrible. Ya, como le cayó el guante, entonces ya empieza a echar al agua a otro. No ha venido este man, no. Sí, mira, sale con la camisa. Amor, habla con Sebas. Menos Sebas. Autorregule y haga el favor. Pero es verdad, verdad que también le sale con la camisa. Es malo, sale hasta con las gomitas. Esa es la vida de la mujer. Bien. ¿Cuánto la torre? Esa es mi función. Esa es como la monitoría. Ok. ¿Qué pasó con el capítulo? Voy a empezar nuevamente, pero sin detenerme en todas las, como hacer todas las salvedades que hice la clase pasada, porque hablamos mucho de quién era Lucas, del año en que se desarrolló muy posiblemente este libro, ¿cierto? Con un pequeño margen de error, no de más de 5 años. Bien. En el primer libro, oh Teófilo, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue levantado al cielo. Una vez que, movido por el Espíritu Santo, dio sus instrucciones a los apóstoles que se había elegido, a los cuales, después de su pasión, se dio a ver en muchas ocasiones, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Recuerden que veníamos hablando que este primer capítulo es como una especie de prólogo que él le está dando a un hombre llamado Teófilo, pero que también esa expresión Teófilo es un majestático, es decir, es una expresión que se utiliza para alguien que ostenta una realeza o un cargo político, público o una dignidad, digámoslo así, aristocrática. La iglesia, no solamente, al principio la iglesia en su mayoría fue compuesta de personas de escasos recursos, pero pronto la iglesia, al extenderse el mensaje del evangelio, la iglesia llegó a personas de todas las índoles y todas las clases sociales, sobre todo la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén tenía de todas las clases sociales, pero al principio la iglesia de los gentiles, es decir, la primera iglesia gentil, sí, por lo general se desarrolló en castas, digamos así, de bajos recursos. Para testimonio de ello, nosotros vemos la carta a los Corintios, donde el mismo apóstol Pablo les habla a ellos de precisamente que no eran personas muy letradas, muy ilustradas, y que a pesar de eso, Dios había hecho a través de ellos que los que se creían sabios fueran entorpecidos en su sabiduría, ¿cierto? Por la sabiduría que Dios ponía en estas personas sencillas. Igual lo hizo con los apóstoles también. Tomar un cúmulo de personas que no eran rabinos, no eran instruidos en la ley, y transformarlos en una ley
prácticamente caminante y andante que terminaron evangelizando todo lo que era el mundo conocido para la época. Entonces, después de que él hace esta presentación, él habla de lo que Jesús enseñó, como que Jesús vino acá en varias etapas, ¿cierto? Como si la historia de la salvación se cumpliese en varias etapas. La primera etapa de la salvación, y esto va a tratar todo el libro de Hechos, cómo esas promesas que vienen veterotestamentarias, o sea, del Antiguo Testamento, se cumplen en el Mesías, y cumpliéndose en el Mesías comisiona a un grupo de personas que van a llevar esa, digámoslo así, esa promesa que había sido dada a los judíos, la van a llevar a todo el mundo. A todo el mundo. Esa promesa iba a ser universal, no solamente iba a ser una promesa local a un pueblo llamado Israel, sino que esa promesa se iba a extender hasta el punto de ser universal y que todos podían gozar de la salvación, tanto judíos y gentiles. Ese es el mensaje de Hechos de los Apóstoles. Entonces, las etapas de la salvación, según vemos en Hechos de los Apóstoles, la primera es: Jesús viene como pasionario, es decir, como alguien que tiene que sufrir. Jesús viene a sufrir, y en ese sufrimiento Él logra algo, y en ese lograr algo Él deja un legado. ¿A quiénes? A los apóstoles. Y los apóstoles nacen de Jesús, es decir, la semilla de Jesús. Y para no sonar muy confuso, vámonos a Moisés, donde los israelitas o los judíos empezaron a llamar judíos en el Sinaí. ¿Por qué? Ellos fueron hijos de la ley. La ley engendró al pueblo judío. ¿Quién era el judío? Aquel que cumplía la ley. Entonces los judíos eran los hijos de la ley. ¿Quiénes engendraron a esos hijos de la ley? Las 12 tribus de Israel. Cada uno de los patriarcas que componían Efraín, Judá, Manasés, y todos los nombres de las 12 tribus que componían el pueblo de Israel, o sea, los hijos de los descendientes de Jacob, descendiente a su vez de Abraham, iban era como una especie de simiente, y Jesús toma 12 apóstoles en figura de esas 12 tribus de Israel para engendrar otro pueblo que iba a ser universal. Por eso tenían que ser 12 apóstoles, porque uno se va a preguntar ahorita en el segundo capítulo que lo vamos a tratar, ¿por qué esa urgencia de Pedro de completar los 12 apóstoles cuando Judas renunció y prevalicó? Porque esa urgencia de Pedro de tenemos que buscar un 12avo, cuando habían 170 y 120 reunidos en el aposento alto, ¿cierto? Dime. Entonces, No es bullying, ¿cierto? no, Pablo, desarma tu corazón. Ok. Ahí le dieron bullying por un lado. Porque entonces estabas diciendo, pues sí, pero ¿por qué tenían que ser 12? Pues porque no fueron 3 o 14 o 10. Te fueran por las tribus, porque 12 eran las tribus de Israel. Porque 12 era, de 12 nació el pueblo judío. Ahora, de 12 iban a ser la promesa, iban a ser engendrados en el Espíritu Santo todo lo que iba a ser llamado la Iglesia Universal. Pero entonces, porque eran, o sea, uno por cada tribu. Exactamente. Pero cada uno era de una tribu diferente. O sea, No. Cada apóstol no encabezaba una tribu, no. El 12 significaba directamente, de 12 nacieron, ¿cierto? De 12 nacieron el pueblo judío, de 12 también ha de nacer en símbolo del Antiguo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, es decir, el pueblo universal. Por eso por ejemplo, Timoteo le hablaba a Pablo como su padre espiritual, es decir, yo te engendré, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, yo te engendré en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? El engendrar en el Espíritu es yo te prediqué, y con la predicación de Pablo tú naciste espiritualmente, es decir, tú fuiste bautizado. Ya, cuando los apóstoles predicaban, nacían personas en el Espíritu. Entonces era el Padre espiritual que engendró al Hijo espiritual, de alguna u otra manera. Ellos asumían como que nosotros nacemos de esa predicación. Asimismo, los judíos nacieron del cumplimiento de la ley, que fue la predicación de Moisés, ¿no? Nosotros nacemos de la predicación del Evangelio. Nacemos en el Espíritu, nos bautizamos en el Espíritu.
Sí, tenían todos los dones. De esto voy a hablar un poquito más adelante cuando estemos tocando ese tema. Creo que me estoy adelantando. ¿Okay? Entonces Jesús les habló 40 días donde Él estuvo resucitado. Ya hablé bastante de eso. Les estuvo hablando a sus apóstoles en un cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso, en tanto Él comió, era físico, gozaba de la parte física, pero también era espiritual. El cuerpo glorioso, que es el que nosotros vamos a recibir en la resurrección, que esa es nuestra esperanza, va a ser semejante al que Cristo, con el que Cristo se les apareció durante esos 40 días y les enseñó. Recuerden ustedes que en esos 40 días Él les enseña las verdades del reino. Y comiendo con ellos les mandó no apartarse de Jerusalén. Ya explicamos por qué tenía que ser en Jerusalén, la vez pasada lo explicamos mucho. Era la ciudad de las promesas. Dimos aproximadamente unas 6 o 7 promesas del Antiguo Testamento, donde en Jerusalén y en Sión era que iba a ser la venida de nuestro Señor, iba a ser la venida del Señor para realizar como toda esa expectativa mesiánica que venía gestándose en el corazón de todo judío, de todo israelita de corazón, ¿cierto? Y comiendo con ellos les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Lo leímos en Malaquías, lo leímos en Joel, en los Salmos, en Isaías, el Espíritu Santo. La promesa del Padre era el Espíritu Santo. Ese vínculo que nosotros habíamos perdido, porque por el ser humano haber caído de la gracia en el estado adámico, haber caído de ese estado adámico de inocencia y de unión con el Padre, de unión con Dios, lo íbamos a recuperar. Entonces la promesa del Espíritu es: ustedes van a recuperar lo que en Adán se perdió. Eso era lo que nosotros íbamos a recuperar. Y el Señor nos iba a dejar a nosotros pruebas fehacientes que habíamos recuperado. Entonces el creyente no solamente va a contar con lo que cree, como si otras religiones, por ejemplo en el Islam, si vos le preguntás a alguien que sea musulmán que cuál es el testimonio que dan de Alá, el testimonio que un musulmán da de Alá es que ellos cumplen una serie de leyes que están en el Corán, en esos sudras, en esos versos del Corán. Hay ciertas cosas que ellos tienen que hacer, ciertas meditaciones, ciertas oraciones, ciertos cánticos. Cuando ellos hacen eso, entonces le cumplen a Dios, pero no hay una evidencia espiritual y real de que una persona es musulmana, ¿no? Es una persona que cumple un estado de cosas, ¿ya? Cumple un decálogo, cumple un estado de vainas. El taoísta igual, el testigo de Jehová igual, ellos cumplen una serie de cosas, pero no hay una evidencia espiritual de ello. Algunos dirán, bueno, es que la evidencia espiritual que yo tengo es que yo cambié mi vida. Yo antes era esto, ahora me hice musulmán y ahora me comporto de esta manera. No, es una persona que cumple determinadas cosas. O sea, que ellos no tienen testimonios. No tienen testimonio de una influencia espiritual. Mira la cara de... ¿De quién? Es que a mi gatico lo picó uno de esos demonios, le hizo todo loco. ¿Está pasando una avispa por ahí o qué? Sí. Ay, no, ¿quién la puede matar? Otra vez. Por allá. ¿Cuánto van a tener que soportar a Manuela? Si no, no la molesta, no hace nada. Eso pica horrible. Te va a aplicar acá. Entonces, ¿cuáles las creencias? Alejandro con el techo. Ya está por Dale, le quito el ¿Cómo? ¿Cuáles eran las creencias de ellos? ¿De quiénes? De los musulmanes, sabiendo que ellos Los musulmanes en ese tiempo no existían. Ah, Los musulmanes, por allá estamos hablando de la Edad Media Alta, 1600, Pablo, la pregunta de todo el mundo en el año 600. ¿estaba antes de los musulmanes que el cristianismo? En lo absoluto, fueron 600 años después. ¿Cuáles No, estaban después. antes? ¿Cuáles estaban Los judíos ya estaban, los budistas, estaban los hinduistas, estaban los sintoístas y estaban, digámoslo así, como... Sí, no, estaban sectas gnósticas, habían cultos, digámoslo así, como gnósticos, estaban también los chamanes, como cultos tribales, cosas más de ese estilo, pero no como religiones como tal, solo existía así organizada el hinduismo y el budismo no más. Estamos hablando de esta época, estamos hablando año 50 y pico. Habían religiones y sectas y derivaciones gnósticas, ¿cierto? O helenísticas, cultos helenísticos, pero no mucho más. Bien, ya se fue la... Tirarle una granada.
Se va a tirar una granada. Está en la Biblia dice Los que fuimos criados con la hojita maya y todo, no tenemos problemas. Y con la vida maya. Está buscando No, José bien. Mentira, yo no sé por qué, pero yo estaba buscando ovejitas. Sale como una derivación por ahí. No, el hinduismo nace de unos libros antiquísimos, de unos relatos, ¿cierto? Están los Vedas, ¿cierto? Que es como el libro, es un libro de ciertos relatos y ciertos cuentos que hablan de cómo fue la creación del mundo, las fuerzas que debaten internamente entre el ser humano. Y de esos libros sale, digámoslo así, como el hinduismo, que es una serie de cultos a determinadas deidades, ¿no? Está Brahman, está Vishnu, está Krishna, y la relación que tienen esos dioses con el mundo. Ese es el hinduismo. El budismo es una derivación del hinduismo. Buda, Siddhartha, ¿cierto? Gautama fue una persona que se puede buscar en la India. Y dentro del hinduismo no encontró satisfacción y en un estado de meditación alcanzó lo que llaman el satori, pues en el árbol de la meditación, y ahí ya él da algo que se llama las 4 verdades nobles y nace el budismo, ¿cierto? Que es un estado de cómo emanciparse del sufrimiento. El budismo es una técnica psicoespiritual, por decirlo de alguna manera, de cómo uno liberarse de lo que es el sufrimiento en esta vida. ¿Cómo dejar de sufrir? Y él llega a una conclusión: no deseando. ¿Cómo no desear? Meditando. ¿Cómo meditar? Y eso es el budismo. poniendo en blanco la mente. Pero el budismo es una filosofía, ¿cierto? Es una práctica, es una práctica espiritual. Y el budismo se desancla mucho del hinduismo. Hay 4 vertientes del budismo, pero ahí nos vamos, ahí nos quedamos, ¿cierto? Está el budismo Rahayana, está el budismo tibetano, está el budismo zen. Tarea, todos investigan. Cada uno investiga un tipo de budismo y dentro de los ponemos. Los compartimos. Ok. Y esas religiones sí existían como tal, eran contemporáneas a eso que estamos hablando, pero a la par habían muchos cultos raros. Entonces estaba el culto a Mitras, estaban cultos más bien de carácter de invocación a espíritus, estaban los cultos a los ángeles, estaban... Sí. Todos los dioses griegos, el panteón que ahorita... Los griegos, por ejemplo, los romanos, los latinos tenían su culto y sus dioses, y los dioses que conocemos pues del Olimpo y todo eso. Los germanos, o sea, los vikingos tenían sus dioses: Freya, Odín, Thor, Balder, ¿cierto? Los egipcios también tenían sus dioses, pero en esta época ya Egipto había sido completamente helenizada. Ya los egipcios tenían una mezcla entre filosofía egipcia antigua, que es toda la filosofía de Horus, mezclada con la filosofía griega. Entonces de ahí nace gran parte del gnosticismo. Vale. Levanten la mano los que no entendieron nada. Los que me entendieron nada. Es que tú sabes que me puede dejar. A mí también la abeja, es culpa de la abeja. Entró la pareja de... No, la pregunta de Mariana fue muy simple. ¿Qué religiones habían en ese tiempo? ¿Existía ya el Islam? No. ¿Cómo la resistencia civil otra vez? El Islam nace en el año 600, más o menos 654. Sí. Sigamos. Bueno, concentración pues. O lo echa fuera esa vez en el nombre de Jesús. Yo creo que en vez de orar al principio debería haber hecho un exorcismo o algo así. De abejas. Pablo, echemos fuera esa vez en el nombre de Jesús porque No, pero no está haciendo nada. está generando desconcentración. Es la torta, ¿no? Está generando desconcentración. No. Si vemos que está picando alguien. Hoy muy solo pico una vez. Pablo, estás concentrando. Siempre que viene Andrea hay una abeja. No perdamos más tiempo en la abeja. Pablo, siga leyendo tranquilo. Es la abeja reina. Pablo, yo tengo una pregunta. Contame. Por ejemplo, con el tema del Islam. ¿Cómo se puede saber que
o sea, con este tema del terrorismo y todo eso, ¿en qué parte es que hay como una desviación o en qué parte hay como una radicalización de ese Islam? Hay un tramo de tiempo. De hecho, el Islam nace muy pacífico. El Islam nace de una manera supremamente pacífica. Era como una filosofía de vida que se favoreció de la lucha en ese momento del Imperio de Occidente, ya de que era cuando se dividió el Imperio romano, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, el Imperio bizantino y el Imperio latino, ¿cierto? Cuando se divide eso, las tierras donde estaba el Asia Menor, donde ahora es Turquía, por ejemplo, toda la parte como del cercano y Medio Oriente, esa... No me acuerdo. Ay, no. Ay, no, Mátela, aproveche que está ahí. Mátela. No me picó la otra vez aquí en el oído. Alejo, matala. Ay, no. Ay, no, ustedes son de los que la matan una cucaracha o un zancudo. Sí, ya Estos asesinos. Tiene la granada. El trasero es que la abeja es más bonita. Entonces esperemos que... Acá La mexicana no hace nada. Tírenle una granada a esa abeja. Sigue rajando el Yo producto. no puedo creer. No, vamos para la carretera. Eso es lo que yo digo. Me siento como cuando estaba en quinto de primaria, yo. Tírenle la Pero toma la granada. autoridad, primo. Vos sos el maestro. Juanmi, ¿qué pasó? Alejo, se le va a salir. Ay, venga a ver, venga. Ven, ya que Manuela la pisa. Pongan en el piso, yo la piso. ¿Para qué lo macharon? Se van a entrar. Claro, no puedo echar fuera las palabras. Es que hay miel, Salón de Donkey. Ya que la abeja voló. Podemos continuar. No. Ni interrupciones, ni preguntas, no mentiras, depende de la pregunta. Entonces, debido a la lucha que existía en Occidente, se nutrió mucho digámoslo así, la filosofía del Islam y se fue extendiendo en esos territorios. Cuando Oriente y Occidente se dieron cuenta que habían perdido, digámoslo así, territorios cristianos, fue cuando comenzaron las famosas cruzadas. Aunque le estoy contando esto como una caricatura y aburre pájaro, eso tuvo más cosas, pues eso es como una pincelada. Y entonces ya se fueron a capturar ese territorio, y ahí fue cuando empezó la controversia entre los musulmanes y los cristianos. Después se llaman los moros entran a España y capturan varios bastiones allá. Por ejemplo, Sevilla fue supremamente, digámoslo así, como imbuido por la cultura. Los españoles, el idioma español está lleno de arabeísmos completamente. La pelea de ellos. La pelea era por territorio y control político y religioso, pero digámoslo así, se la llevaban bien entre cristianos y era más político que religioso. Ya después empezaron a dividirse unas facciones que se llamaban los chiitas y los sunitas, unos partidarios de que Mahoma había dejado que sus descendientes, o sea, sus primos, sus sobrinos, todos ellos tenían que seguir, digámoslo así, siendo los que dirigieran el Islam. Y otros diciendo no, que el Islam no tenía dirigentes, que el único dirigente del Islam era el Corán, ¿cierto? Que era como el texto guía. Y a partir de eso empiezan unas luchas internas, unos se vuelven más agresivos que otros, y en fin, empieza a radicalizarse cierta digámoslo así, facciones del Islam. Y se pervierten toda la enseñanza del Corán, sobre todo haciendo hincapié en un versito chiquitico que se llama el llamado a la yihad, ¿cierto? Que es como lo que ellos denominan la guerra santa, cuando toda la gente va en contra del Islam, entonces que ellos tienen un derecho santo a protegerse y atacar al que esté en contra del Islam. Entonces usan eso como caballito de batalla para justificar el terrorismo y todas esas acciones. Lo que te dije fue una caricatura, pues, porque explicar eso en 5 minutos es
Son 800 años de guerras y de historia. Bueno, y comiendo con ellos les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, que no es más que el Espíritu Santo, ¿no? Que de mí habéis escuchado, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Recordemos que hablamos del significado de la palabra bautizar, baptizo, inmersión, es decir, el ser bautizados en el Espíritu Santo. Recuerden ustedes con qué palabra utilizaba el Espíritu Santo, con qué analogía utilizaba Juan el Bautista. Él decía que seréis bautizados en fuego, porque el agua, bien sabemos, limpia, pero el fuego consume. ¿Ya? El fuego es una purificación total. El agua te limpia, pero te volvés a ensuciar. Pero cuando sos pasado por fuego, verdaderamente sos calibrado, ¿no? Literalmente cambias de forma. El agua te moja, pero seguís siendo, digámoslo así, algo similar, ¿no? A menos de que te bautices, es decir, te tiñás. Pero cuando estás bautizado por el Espíritu Santo es que tenés una purificación completa, una transformación. Porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Ellos pues, estando reunidos, le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Recuerden ustedes que ellos sentían, y lo explicábamos la vez pasada, como todavía esa expectativa de que Jesús era un Mesías material, que iba a ser un rey, una especie de rey David, y que sí, iba a ser espiritual, pero que él iba a venir muy pronto y que todos ellos iban a ser como los 12 caudillos o los 30 caudillos del rey David, ¿no? Los valientes de David, somos los 12 apóstoles de Jesús, ¿no? Y que Jesús iba a entrar en un pollino, en un burrito, y todos ellos lo iban a hacer pues como todo el cortejo real. Él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano, pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. No me voy a detener en la explicación a esto, que ya la dimos como en 40 minutos. Ok. Verso 9. ¿Cierto que es verso 9? Sí. Ok. Dicho esto, y viéndole ellos, se elevó. Hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Dicho esto, y viéndolos ellos, se elevó, y una nube le ocultó a sus ojos. Con hábitos blancos se les pusieron, ocultó ante sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él. Este él es en E mayúscula en las Biblias castellanas, porque es él, representa el Señor, eso. Que se iba. Dos varones con hábitos blancos se les pusieron delante y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Este pasaje es bien peculiar, porque aquí vemos muchos elementos que eran elementos del Señor en las teofanías del Sinaí. Cuando Dios se le aparecía al pueblo de Israel en el Sinaí, recuerden ustedes, vámonos a Éxodo capítulo 13, verso 21, si alguien lo quiere leer. Éxodo 13, 21. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. El Señor los guiaba de día en una columna de nube, es decir, a Dios siempre se le asociaba con una especie de nubosidad. A veces esa nubosidad, cuando iba a hablar, ellos decían, como cuando en el Éxodo esta nube les habló dándoles los 10 mandamientos antes de escribirlos en la tabla. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos Éxodo que nosotros creemos que Dios solamente le habló a Moisés? No, hay un episodio en el que Dios le habla a todo el pueblo y la gente siente tanto terror de la voz de Dios que le dicen a Moisés: no, vaya usted y que le hable a usted y usted díganos lo que a usted le dice, ¿cierto? Yo nunca he podido entender eso. Yo, estando ahí, me hubiera tirado esa nube así, me encalambre. Pero
pero ellos sintieron temor de esa voz y algunos sí lo escucharon y en el acto ellos comenzaron a profetizar. Es decir, ante la presencia de Dios ellos profetizaban y decían los mismos 10 mandamientos que iban escuchando, como que entraban en un éxtasis y ellos iban profetizando en medio de esa nube. Esa nube tronaba cuando Dios iba a hablar, pero cuando Dios los iba a guiar era una especie de nubosidad que los llevaba en el día y así ellos sabían en qué lugar iban a tener que dormir o permanecer. Era como una guía para caminar. Y de noche, estamos hablando del desierto de Sinaí. ¿El idioma era el arameo? No, el arameo fue un idioma mezcla, fue una mixtura entre el hebreo y el idioma que hablaban los persas, los babilonios, perdón. Era una mezcla entre el babilonio y el babilonio ya era una mezcla del sumerio y del asirio. Entonces fue una mezcla de la mezcla, una mezcla con la mezcla, un arroz con mango y ahí llegó y sale lo que se llama el arameo. Pero en la época de Moisés, ¿qué idioma era? Ellos hablaban una especie de caldeo, un hebreo, porque era un hebreo arcaico. Así se le conoce pues dentro de los estudios como un hebreo arcaico, muy similar al idioma que hablaban los cananeos, ¿cierto? Era un idioma caldeo. ¿Qué pasa? Bien. Entonces miren ustedes cómo Jesús también utiliza esas mismas facultades de Dios, que es la nube que lo oculta, ¿no? Dicho esto, y viéndole ellos, se elevó y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él, que se iba, 2 varones con hábitos blancos se le pusieron delante, es decir, 2 ángeles que ellos pudieron ver, identificar como con facciones más de tipo masculinas, porque si no hubieran dicho que eran, no sabían que dos seres, hubieran dicho 2 seres simplemente como Daniel o como Ezequiel en algunas de sus visiones. Y miren ustedes que es muy similar a los 2 hombres que veían las mujeres cuando salieron de la tumba de nuestro Señor. Que ellos tenían, y 2 varones, y vimos a 2 varones. Y les dijeron, varones galileos. Tan simpáticos, y es que verdaderamente todos eran galileos, todos los apóstoles de Jesús eran de ese sector. ¿Qué estáis mirando al cielo? Es ese Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma forma, como le habéis visto ir al cielo. Esto es una promesa que nos está consignada acá. De la misma manera en que se fue, Él va a venir, es decir, va a venir de una manera sobrenatural. No es que va a venir que Jesús va a revivir en nuestro corazón y que vamos a sentir una paz muy rica y que sí, el Señor vino, no. Como muchos nos intentan hacer ver esto, de sobrenaturalizar un mensaje que es netamente y claramente sobrenatural. Hay muchos textos muy tristes que leerlos a uno le da pesar, pero hay que leerlos, ¿cierto? Para saber qué piensan los teólogos y todo esto, y cuando uno quiere como escudriñar algo a fondo. Pero tristemente ellos dicen que Lucas colorea todo esto de una atmósfera muy sobrenaturalista, pero que sigue siendo un buen mensaje. Como quien dice que Lucas quiso poner eventos muy sobrenaturales en Hechos de los Apóstoles como para llamar la atención, pero que sigue siendo bueno. Y son teólogos reconocidos los que dicen eso. Es ridículo. Claro. Es puro racionalismo, puro humanismo. Como de sobrenaturalizar un mensaje que es netamente sobrenatural. Ahora una pregunta, pues un poquito, pero por ejemplo, pues hablando de este tema de otras religiones, ¿has escuchado los de la Cábala? Sí, claro. ¿Por qué omiten el Nuevo Testamento? Porque son judíos. La Cábala es una vertiente que tiene sus orígenes en ciertas prácticas de un tipo de judaísmo antiguo que, digámoslo así, buscaba como cierto misticismo. Era un judaísmo menos práctico y más místico, buscando más una conexión con Dios, viendo en la Biblia ciertos códigos. Es más de orden como ascético, como decir un budista que se vaya a meditar y a filosofar versus un budista que vive en su casa con su familia y simplemente sigue las enseñanzas de Buda y de vez en cuando medita. Los cabalistas
han tenido, digámoslo así, como esa orden mística, pero siguen siendo judíos. Y como judíos ellos no van a aceptar el Nuevo Testamento. No creen que existió, pero no creen que es el Mesías. Aunque hay dos tipos de cábala. Hay una cábala que es la cábala judía y hay otra cábala que es una cábala nueva era, que es en la que se meten que Madonna, que Leonardo DiCaprio y que es como la modita de Hollywood. Ay, yo soy de la cábala. Y que te ponen entonces este es el Ain, el ojo, y entonces el ojo significa las 3 virtudes, y entonces yo con esto. Y ellos empiezan y hay muchos carros, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en muchos autos, en muchos carros, en la parte de atrás, que hay 3 letras judías. Eso es cábala esotérica. 3 letras del alfabeto hebreo, pues. ¿De qué? Hola, y ahí viene la manito con el ojo adentro, que es una manito como... No, eso es una hamza. No. Eso es... No, eso es muy tradicional, ¿cierto? Son símbolos tradicionales. Pero no. Pero muchos de la cábala también la utilizan porque es que siguen siendo judíos. Pero los Nueva Era no, ellos mezclan New Age, amuletos, mezclan doctrinas como espirituales de superación y todo eso con ciertas cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento. Parece muy bonito, suena muy bonito, muy espectacular, pero... De hecho, desvirtúan el mensaje totalmente porque ellos... Parte de las creencias que tienen es que lo que está escrito en realidad no es como la verdad, es como un cuento, pero que detrás de lo que está escrito está el verdadero mensaje. Entonces a través de un montón de ritos y como ciertas meditaciones pueden llegar como a comprender verdaderamente el mensaje oculto que hay ahí. Entonces terminan diciendo casi que todo lo que está escrito es mentira. Cada uno llega a su propia conclusión entonces mediante los ritos. Claro, es que la nueva era permea todas las religiones. De hecho usa todas las religiones y las va destrozando. Incluso dentro de la cábala ellos dicen que cada salmo tiene que ser entonado en diferente frecuencia. Y si usted lo utiliza en diferente frecuencia, entonces usted va a obtener o determinados poderes o determinados favores de Hashem, de Dios. En fin. Sí, pero eso es la cábala. Sigamos. Varones Galileos que estáis mirando el cielo, ese Jesús que ha sido llevado entre vosotros al cielo vendrá, así como la habéis visto ir al cielo. Esa es la esperanza de la segunda venida, que da en voz de ángeles, ¿no? Que es bien bonito, que es una promesa de la resurrección. Muchas veces nosotros como cristianos nos preguntan, bueno, ¿y qué te hace diferente? Y uno dice, no, es que miren, mi vida cambió, yo antes era esto, yo hacía esto, ya no lo hago, mire, ya me comporto de esta manera, Dios me ha bendecido mucho, por eso soy cristiano, mire qué rico. Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener esperanza en que voy a resucitar. Yo he hablado con muchas personas que han sido, entre comillas, creyentes toda la vida y uno les habla de la resurrección y se sienten incómodos, se incomodan con eso de la resurrección. Ellos dicen, no, pues uno se muere y la resurrección es que uno vaya y pasa a la vida eterna. La resurrección es que morimos en esta vida para nacer en la otra vida. Eso no es la resurrección. Es que la resurrección es que vamos a resucitar. ¿Qué es resucitar? Que estamos muertos en cuerpo y vamos a resucitar igualmente en cuerpo, no en espíritu. En cuerpo glorioso. Exactamente. A semejanza de nuestro Señor. Es que Él fue el primero de muchos. Es que eso dice el credo. Pablo, ¿y qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué va a pasar Pero cuando sé qué ya pasa. todos resucitamos? O sea, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? Antes de la resurrección va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo. Es decir, todo el cosmos va a ser transformado. Y el hábitat en el que nosotros vamos a, digámoslo así, en que vamos a cohabitar toda la iglesia, todos los hermanos, va a ser apto para ese nuevo cuerpo que vamos a tener. Pero entonces nosotros no vamos para el cielo otra vez. Vamos a vivir un nuevo cielo y una nueva tierra. Va a ser algo diferente. Es decir, va a ser, no sé. No se puede. Es decir, pero lo único que sí sabemos es que vamos a resucitar porque Él nos lo dijo. Eso es el credo. Toda persona que ha dicho el credo, y lo bueno es que el credo es el mismo credo, solo con dos palabritas diferentes, el mismo credo de todos los evangélicos y de todos los católicos es el mismo.
creo en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Bueno, el amén se lo pusimos después. Pero ese era el credo niceno, el credo de los apóstoles. Pero los frutos no nos hacen diferentes a las otras cosas. ¿Los qué, perdón? Los frutos que producimos. Sí, claro, sí. Pero un Gandhi te podría decir, mira que yo tengo frutos, ¿cierto? Pero Gandhi no tenía el Espíritu Santo. Entonces la diferencia es el testimonio que da el Espíritu Santo a tu espíritu de que sos hijo de Dios. Y Él te deja una garantía, Él te deja un sello. ¿Y qué va a pasar con el Edén y eso que... O sea... Ajá. Sí, la pregunta es muy buena. Sí. ¿Qué va a pasar con el Edén? Pues porque ahí era donde vivía. Edén existe. Sí existe. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el Edén? Edén existe, pero nosotros perdimos acceso al Edén. Recuerden ustedes en Génesis que el Edén fue sellado. Sí. Por dos querubines. Eso debe ser corriendo una montaña por ahí o alguna cosa. No, eso debe ser. El Edén es un lugar. El Edén es un lugar apto para un cuerpo que no haya perdido la gracia. La tierra donde nosotros estamos es apta para cuerpos que han perdido la gracia. O sea, ahí sigue estando todo el mundo, menos Adán, pues, obviamente. Quedan tranquilos si les digo que esa vaina no va a picar a nadie. No es una oveja. Primo, o sea, ahí está todo el mundo que estaba antes, menos Adán y Eva, pues, y los que tenemos nosotros y ya. Ahí está todo el mundo. En Edén no hay nadie. No vas a decir que sí. Pero hay seres, animales. Puede ser, pues nadie debe ser un de personas. Pues, o sea, los animalitos son pero lo que pasa es que hasta antes de que descubrieran, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, un cavernícola no sabía que han sido como... Eso no es una abeja, eso es un cucarroncito. Que tanto que el hombre estaba... Es un cucarroncito. Entonces ya es un cucarrojo. Esa perversión ya se absolutamente nada. Es decir, vamos a hacer eso mismo que lo presentaron los primeros cristianos. Entonces, por ejemplo, los besitos en las catacumbas, y ahí nacen las famosas catacumbas en las iglesias porque ellos tenían miedo a perder la resurrección y guardaban los huesitos. Sí, entonces ellos recuperaban. Inclusive me estaba diciendo Sebas que los judíos no se creman. No. Porque no, si queman el cuerpo, entonces ¿en qué van a resucitar? Por lo mismo. Ajá. Y lo mismo la iglesia cristiana hasta hace poquito, hasta 3 generaciones antes de nosotros. Guardaban eso. Hasta 3 generaciones antes de nosotros. Ahora entiendo, no tenemos crema. No. Estamos hablando que 3 generaciones de cristianos antes de nosotros. No se crema. Si le preguntas a un abuelo, él te va a decir no, y me entierran por favor, y hay mi tumbita, y guarden mi osario y todo lo que sea, por la esperanza de la resurrección. Inclusive los judíos. Sin embargo, muchos creyentes, de hecho San Lorenzo, por ejemplo, fue quemado en una parrilla. Claro. Y a los mártires los desmembraban y tiraban los restos unos al mar, otros se quedaban en las piedras. Entonces, precisamente los mártires que van a estar sentados en unos puestos súper. Pero entonces que igual van a dar un cuerpo nuevo, pues. Entonces, pero Dios nos va a dar a nosotros un cuerpo. Si usará la materia prima como hizo con los huesos secos, ¿cierto? Quedan por allá. Cuando el profeta se acostó sobre ellos, ese es Ezequiel. Y lo podrá hacer así, con las cenizas de lo que fuera. Es que el Señor no tiene problemas con eso. Eso es problema de Dios, no de nosotros. Pero Pablo, me dice que vino por las llagas, de la grada, y con un pie por allá. O sea, yo van a ver sin pie, pues, ¿o qué? Pero si No, porque precisamente los mártires que fueron los que desmembraron, los que quemaron, van a estar sentados en puestos si tú ves las llagas del costado de nuestro Señor, recuerden lo que les pasó a Jesús según los historiadores. Fueron 3 historiadores, ¿cierto? Tenemos a Paterculus Valeus, tenemos a varios que 2 de ellos presenciaron la muerte de nuestro Señor. Y al presenciar la muerte, Jesús recuerde que incluso a él le desgarraron sus genitales. Y a él se le veían las costillas y se le veía, cuenta el historiador, que se le veía toda la espina dorsal de los latigazos y los pedazos de carne que le arrebataron. Y él no llegó así.
Pero él llegó como, dice que las llagas y en Apocalipsis, es decir, como el trofeo de la resurrección para nosotros está en sus llagas. Es como la señal y el trofeo de la garantía de que él resucitó y que era él, ¿cierto? Entonces fue como un sello de garantía para su pueblo, para sus apóstoles, que era él y que no era un fantasma. De hecho, mira que uno de los apóstoles dice, yo no creo hasta que no meta el dedo. Y entonces, y eso sirvió como más para nosotros como humanos que para él como Dios. Es como otra muestra del amor de él, pues. Exactamente. Pero él lo que dice Pablo, él tenía solamente las de las manos, la del costado. Es un trofeo. Pero él no llegó resucitado con una cabeza, una cara completamente destrozada. Ni con los huecos de las espinas ahí. Claro, y recuerden cómo decía Isaías, varón de dolores, que era horrible de solo verlo. Miren, él le destrozaron toda la cara. Recuerden que a Jesús le pusieron un capacete de espinas en la cabeza y se lo estripaban. Y aparte de eso jugaron con el juego de Viva el Rey. El juego que jugaban los centuriones romanos. Viva el Rey era como, adivine quién lo golpeó. Viva el Rey, lo hacían pasar por toda la, digámoslo así, toda la gleba ahí de soldados y comenzaban a golpearlo y a reírse de él, decir viva el rey, y por eso le pusieron la corona de espinas, para poder jugar ese juego que era un medio de tortura y de diversión y entretenimiento de los soldados. Yo he escuchado que por ahí dicen que le dieron 39 latigazos porque con 40 ya moría. Exactamente. Entonces, y él no llegó así, ¿cierto? Él llegó con el testimonio de la cruz, ¿no? Bien. Estamos hoy como muy periféricos, pero está bien, todo sirve. Verso 12. Entonces se volvieron del monte llamado de los Olivos, o el Olivete, era un montículo que quedaba en la ciudad amurallada de Jerusalén, ¿cierto? Ese montículo era un lugar muy famoso para alejarse, ¿no? Y parece que había acceso, de parte de las personas tenían acceso a él. Que dista de allí de camino de un sábado. No sé si en todas las Biblias dice camino de un sábado. No, a 1 kilómetro de la ciudad. Bueno, 1 kilómetro está un poquito mal, porque es menos de 1 kilómetro. Pero aproximadamente a 1 kilómetro. Bueno, sí, puede aproximadamente, ahí ya sí. salvas ahí la Biblia. Bien. Jerusalén, que dista allí, camino un sábado. Esto es bien peculiar, porque es que como el sábado es el día de reposo, no se podía caminar casi nada. Nada, es más o menos esto, aproximadamente estamos hablando de 534 metros. Podía caminar una persona en un sábado. Allí fue aproximado. No se podía hacer nada, porque es que en Biblia dice, no habla de kilómetros ni nada, sino lo que permitía andar en sábado. O sea, el sábado se permite andar 534 metros. ¿Por qué? Porque el sábado no... Porque era el día de reposo que Dios les había dado para que descansaran. Se quedan en la casa y no pueden hacer nada. Exacto. Todavía lo hacen los judíos. Y ellos caminaban solo para darle comida a los animales. Era lo suficiente para usted tener en su pesebre su animalito, llevarle la comida y bien tranquilo iba y le da. Hasta eso, como eso sí, si usted camina como yo, como que tiene mal de zambito, si caminan hablando por teléfono de aquí para allá, de la sala a la biblioteca al comedor, qué problema, porque le toca a usted contar los pasos y olvides. Sí, en un momentico, ya a las 10 de la mañana ya usted está sufriendo porque va a violentar la ley. Si es usted más pasivo, más taciturno, más calmado, pues no tendría problema. El sábado es un día de televisión. Para mí, el sábado sería más bien un día de tensión, de adrenalina. Entonces, esto más o menos estamos hablando de medio kilómetro, un poquito más. Por eso dije aproximadamente eso. Okay. Entonces se volvieron del monte llamado de los Olivos a Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, que estaba muy cerca, subieron al aposento superior, en donde solían morar Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celotes, y Judas de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María la Madre de Jesús y con los hermanos de este. Miren esto, aquí pasan cosas muy bonitas. Primero, el aposento alto. Cuando hablan de aposento alto,
no es que estaban en la cima del Monte de los Olivos, no, estaban en una planta, seguro una tercera planta, que tenía una casa muy grande, era una locación muy amplia, estaban casi como en la casa de una persona muy rica, muy posiblemente de una de las Marías, que eran mujeres muy adineradas, y que prestaban sus casas, sus heredades, para el ministerio de la evangelización. Estaban en una planta alta, casas con tercera planta. Bueno, los que tiraban plancha eran que tenían Aleja, venga hacia acá. No, yo que estoy Venga. No, Alejo. No es que ahí le tapamos a él. Alejo, no, Aleja. Con sus hermanos. Aleja, váyase para Ya vamos a explicar eso, ya vamos, no voy a tener a explicar eso cada es malo. Para que vaya para una. Aquí nos dan un listado de los apóstoles, es decir, quienes estaban aquí eran los apóstoles, y presumimos por el texto también de mujeres, y estaba también María. María la madre, sí, estaba María la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Estaba, mejor dicho, posiblemente aquí habían 120 personas, pero hicieron hincapié en los apóstoles, y también estaban discípulos. Aquí, en esta unanimidad que dice acá, es una unanimidad no de que estaban juntos, sino que estaban orando por lo mismo. En ese momento ellos vienen caminando el Monte de los Olivos a orar, seguramente a la expectativa de recibir la promesa que Jesús les había dado antes de irse. Esa unanimidad es la que tenemos que aprender nosotros. Ellos, muchas veces, uno pasa estos textos muy de alto, ¿no? O se detienen, ay, los hermanos de Jesús tenía hermanos, ¿cierto? Pero se le olvida lo profundo del texto. Y lo profundo aquí del texto es la unidad en la que estaban orando. Si la iglesia ora unida por algo, si la iglesia es unida por algo, Él está ahí y pasan cosas. La unidad, y nosotros estamos orando por un montón de cosas. Si se dan cuenta, muchas veces cuando nos reunimos a orar, o piensen ustedes cuando se reúnen con sus amigos o en los grupos de las iglesias, o en los de evangelización, o etcétera, Señor, y acuérdate de los desplazados, y acuérdate de todo, y empezamos a orar por una cantidad de cosas y de periferias, y nos vamos yendo, y se pierde esa unanimidad. Y al perderse esa unanimidad, cuando Dios hace algo, no terminamos glorificando a Dios porque no sabemos a cuál de todas las cosas le pegó y era la voluntad de Dios hacer y actuar. Entonces, en esa dispersión es difícil, no imposible, y no estoy diciendo que no es bueno orar por muchas cosas, pero es bueno que tengamos unanimidad y unidad en lo que vamos a orar, ¿cierto? Es importante, es muy importante en nuestra oración, que sean cosas concretas, que sean cosas específicas, ¿cierto? Es supremamente importante en la oración. Y si vamos a orar en grupo, que tengamos unidad, no que cada uno vaya orando lo que vaya sintiendo. No es bueno. Puede serlo y lo podemos hacer, pero si queremos ver la gloria de nuestro Señor y que lo podamos glorificar todos y dar testimonio a una por el mismo hecho, es importante tener esa unidad en nuestra oración. Pero Pablo, Es ¿cómo se fundamental. haría? O sea, por ejemplo, estamos un grupito, entonces yo oro por algo y el otro... No, se ponen de acuerdo porque van a orar. Por lo Exacto. mismo. Se Exacto. ponen de acuerdo. Todos a la muela, No, se ponen No, de se ponen de acuerdo. acuerdo. Hoy vamos a orar por Mariana todos. Exacto. Al otro día, hoy vamos a orar todos por fulano. Al otro día vamos a orar todos por Mengano. Ah, no, es que la mamá de tal. Entonces hoy vamos a orar todos por él. Por poner un ejemplo, exacto. Sí, por cualquier cosa, pero Perseverar en la oración. decidían orar por algo específico. En unanimidad, es decir, todos tenían un mismo corazón, no tenían un corazón dividido en cuanto a la oración. Y en cuanto al objeto de la oración, al objetivo de la oración. En este caso, su oración era unánime, estaban esperando la promesa de Dios y orando para que llegara esa promesa de Dios. Ninguno estaba orando, ay Señor, ay es que dejé las gallinas, se me quedaron allá, Señor, cuídalas, ay es que dejé a mi hijo acá, Pedro, no, es que mi esposa ya no. Ellos están orando por la promesa de Dios y no tenían cosas periféricas, allá estaban apuntando, ¿no? También cosas que sí están como alineadas como al propósito de Dios. Pues, Sí, claro, pero a veces uno se puede equivocar en su oración y es sano, ¿no? Equivocarnos en que no le apuntamos a la voluntad del Señor, pero de esa manera el Señor utiliza esa pedagogía para saber cómo pedir mejor. Uno cómo uno ora mejor, cómo aprender a orar, orando, no hay otra manera. ¿Querés saber orar?
Orar, porque sabiendo orar vas a saber que Dios no te responde, que Dios sí te responde, por qué no te lo responde y por qué no te lo da o por qué sí te lo da. Pero hay que orar. Pero si te quedas en la primera frustración de tu oración, entonces difícilmente vas a conocer la pedagogía de Dios y posiblemente vas a llegar a una especie de frustración. Y esas pequeñas frustraciones son como pequeñas zorras que te van arrancando la confiabilidad en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ves que no se materializa el objeto de tu oración. ¿Cómo estamos orando? ¿Y cómo estamos aprendiendo a orar? ¿Y qué estamos sacando de esa bitácora de oraciones que cada uno lleva, no necesariamente escrita? Que dice, no es que dice Pablo en el Romanos, que dice que no sabéis qué pedir o en cuarto en Santiago. No sabéis qué pedir ni cómo, pero el mismo espíritu intercede. Ah, no, ese es Pablo. Sí, por nosotros sí, a través de gemidos indecibles. Pero Santiago también dice, ustedes no tienen porque no piden y no saben pedir y no saben pedir. Pero de alguno dice una fórmula, pues como así deben orar. Sí, hay una fórmula del Padre Nuestro. No siempre ora igual. La carta de Santiago, que la vimos acá, y tú estuviste sentada ahí. Hasta ahora no han tenido nada porque no han pedido. Ha mandado completo. Ha mandado completo. Sí, es el mismo. Es el mismo Mateo, ex cobrador de impuestos. Mateo era un traidor a la patria, que terminó siendo, para los judíos siguió siendo traidor al judaísmo. Pero para nosotros... Traidor por todos lados, pues. Yo explicaba la situación de Mateo como si, por ejemplo, en estos momentos yo empezara a cobrar un impuesto para Venezuela, ¿cierto? Para Maduro. Y todos tendríamos que sacar un 10% para darles a los venezolanos. Siendo yo colombiano. Eso era Mateo para los judíos. No lo quería ni 5. Entonces no los querían ni poco. Entonces ganaban dinero por cuenta del Imperio Romano, sacándole dinero a sus propios congéneres, coterráneos, hermanos. Bien, todos estos serán unánimes en la oración con algunas mujeres, con María la Madre de Jesús y con los hermanos de este. Aquí los hermanos de este ha suscitado, digámoslo así, mucho elemento de juicio y controversia, claro, porque si nosotros leemos varias de las cartas, no solamente el Evangelio, sino aquí en Hechos de los Apóstoles, en una de las cartas de Pablo, en la carta a los Gálatas, mencionan varias veces los hermanos de Jesús, ¿cierto? Hay dos posiciones al respecto. Está la posición de San Jerónimo, un padre de la iglesia, biblista, traductor de la primera Biblia, la Vulgata Latina, de la cual se derivan todas las Biblias conocidas, habidas y por haber, que tenemos actualmente, excepto ya las nuevecitas. ¿Solamente en español o también? Todas, de todas las Biblias, porque de la Vulgata Latina se derivaron las traducciones al inglés, al castellano y a todos los idiomas. Es el libro más traducido, es la Biblia. La Vulgata Latina. Es la Vulgata Latina, es la madre de todas las Biblias modernas, ¿cierto? Porque antes existía la Septuaginta, que era la Biblia en griego. Pero cuando el mundo se latinizó, tenía que haber una Biblia latina y no griega. Pero entonces la Vulgata Latina desciende de la Septuaginta. Totalmente, desciende de la traducción que hizo San Jerónimo, comisionado por un papa que en ese tiempo era el Papa Dámaso. O sea que él cogió la Septuaginta y sacó la Vulgata Latina. Él tomó la Septuaginta y de la Septuaginta sacó la Vulgata Latina. Y no solamente de la Septuaginta, y de los manuscritos y de los textos de los masoretas, de judíos eruditos y de textos que a nosotros ya no tenemos conocimiento. Pero él sí, porque él viajó y él estuvo en Jerusalén, él vivió en Jerusalén y él encontró manuscritos. Y era un hombre supremamente... Me imagino que Dios metió la mano ahí para que le llegara información de todos lados. Sí, es una Biblia muy limpia, la Vulgata Latina. De hecho, la Reina Valera, la King James y todas las Biblias de culto, la Nácar Colunga, la Jerusalén, todas son hijas de la Vulgata Latina. Y San Jerónimo es reconocido como padre y erudito de la iglesia por cualquiera sean bautistas, pentecostales, todos reconocen y aprecian, digámosle, y tienen un respeto inmesurable a San Jerónimo. Hasta el más obtruso, pues, yo no sé cómo le tiene respeto a este hombre.
Creo que eran como 2 mujeres que fueron las que apoyaron al ministerio de cierto. ¿De San Jerónimo? Adineradas, sí, después le hicieron las- Pero, no, y San Jerónimo, Paula, no tan Paula, que y, sí, apoyó mucho como él. sí, igual hay que tener en cuenta las hagiografías. Una hagiografía es como las biografías de todos los santos, tienen muchos colorines, pero de ahí hay muchas cosas que son verídicas. Por ejemplo, cuando uno lee la de San Cristóbal, por ejemplo, que era un gigante y que ayudaba a la gente a pasar un lago porque era muy grande, entonces lo subía como si fuera un caronte, pues, en fin. Entonces hay 2 versiones, la de San Jerónimo. Ahí dame de San Jerónimo. Está la Vulgata. Entonces Jerónimo, y así se ha sostenido durante, digámoslo así, durante todo el legado de la Iglesia Católica hasta Lutero, ¿cierto? Hasta el protestantismo. Es los hermanos de Jesús, y esto es una realidad, es decir, lo que dicen San Jerónimo es verdad en este sentido. En el idioma arameo y en el idioma hebreo de la época temprana, ahora sí hay expresión para eso, en esa época temprana no existía palabra que definiera primo, sobrino, nieto, cuñado, yerno, no existía. En el idioma hebreo no existía palabra para definir eso. Entonces, ¿qué palabra utilizaba? Para usted expresar, es que yo vivo con un cuñado. Los hebreos tenían un idioma supremamente arcaico. Ellos decían, mi hermano era un familiar cercano, bien sea de primera, segunda o tercera generación. Código civil. No había primos. ¿Cómo? No se podía decir primo. No era que no se decía mi hermano, es decir, ya es un familiar de sangre, hermano es un familiar de sangre. Tenían palabra para eso. No tenían palabra para eso. Y San Jerónimo lo expone en sus comentarios explicando eso. Para la iglesia nunca fue un problema esta situación. Pero Lutero sí lo cogió. No, ni tampoco era un problema para Lutero. El problema fue cuando en el Concilio de Trento, ¿cierto? Cuando se definió ya la separación rotunda entre catolicismo y protestantismo, llega la mariología y la doctrina de la Inmaculada Concepción y la virginidad perpetua de María, y todo eso como dogma de fe dentro de la Iglesia Católica, inscrito en el catecismo, plasmado en el catecismo, y ahí entonces ya sí empiezan como mucho las controversias sobre este punto, que no había sido como tanto problema, ¿cierto? ¿Cómo así que entonces el dogma? Entonces ya empezaron unas peleas de si es que tuvo más hermanos y los otros no. Los unos citaban a San Jerónimo, los otros citaban textos diciendo que sí, los hermanos ahí está muy claro, y empezaron unas discusiones bizantinas, y mientras eso se quedaban discutiendo, Dios iba poniendo chispazos en personas y el evangelio seguía creciendo, ¿cierto? Porque unos se dedicaban a pelear y otros se dedicaban a entender, ¿no? Conozco quienes creen que estos hermanos eran hermanos carnales de Jesucristo. Muchas personas, hablas con pastores, personas de renombre, personas llenas del Espíritu Santo, y piensan que Jesús tuvo más hermanos, y no creen en el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, ellos no son católicos. Y veo sus vidas dando frutos, ¿cierto? Conozco también quienes defienden a ultranza que Jesús fue hijo único, y sus vidas dejan mucho que desear. Pero también conozco quienes defienden a ultranza que Jesús fue hijo único y sus vidas dan frutos del Espíritu Santo. Yo leí mucho sobre este tema, y todos los textos de los que están a favor, de los que están en contra, y yo me fui como a los más antiguos, a los viejitos, no a los de ahora, sino que me fui a los padres de la iglesia. Y hubo razones muy de peso que yo expliqué cuando enseñaba el Evangelio de Mateo. Cuando enseñaba el Evangelio de Mateo, razones muy de peso. Esto ya es mi opinión personal, no me gusta dar mi opinión personal en clase de Biblia. Esto simplemente si lo quieren tomar o no, que nadie diga, es que Pablo dijo no, porque para mí no hay problema que alguien crea esto, alguien crea lo otro. Eso sí, que si va a creer algo, estúdielo, medítelo y no lo repita como un loro, como el buey de Rafael Pombo. Pero hay razones de peso para creer, para pensar, de acuerdo a las Escrituras, que Jesús sí fue un hijo único. Y se plasma en el Evangelio, y sobre todo en el momento de la cruz. Es una cosa que a mí me deja muy claro, sí. Cuando Jesús, he aquí tu madre, cuando nuestro Señor le dijo a María, a Juan, he aquí tu madre, y aquí tu hijo,
él estaba cumpliendo la ley, y leímos la parte de la ley donde decía cómo el hijo, es decir, cómo cuando un padre moría, y eso está en Levítico, está en Deuteronomio, cuando dicen qué pasa con la viuda y con todo esto, tenía que ser el hijo único a cargo de la casa, ¿cierto? Y como él estaba muriendo, tenía que ser el mayor, entonces él era el mayor, entonces tenía que delegar al menor, y sabemos que Juan no era hijo de María. ¿Cierto? Entonces como él no tenía más y estaba muriendo, estaba él delegando cumplió la a Juan. ley hasta el final, él cumplió la ley diciendo, tenga usted, le pasó la batuta, ¿no? A Juan. Y ya José se supone ya había muerto, porque José se desaparece en los evangelios cuando Jesús estaba todavía niño. Hay muchas razones de peso. Hay otras también lingüísticas, más de tipo lingüísticas, que dicen que Jesús tuvo más hermanos usando varios textos. Pero los invito a que lean sobre eso, ¿cierto? No que se queden con mi concepto, sino que los invito a que formen criterio, porque esta clase es para formar criterio, no es para adoctrinar, ni para que piensen como yo, ¿cierto? Pero tengo que, aquí de alguna manera tengo que explicar de lo poco que he leído. Hay unas discusiones muy bonitas, incluso se pueden encontrar en internet, y estas discusiones, porque el Vaticano soltó muchos textos que antes solo tenían acceso ciertas personas, y en ciertos monasterios, y ciertos manuscritos, y en estos textos hay cartas de Jerónimo explicándole a una persona que le preguntaba, que tenía estas inquietudes. Y la manera en que Jerónimo, el traductor de la primera Biblia, explica eso es brillante, porque era un hombre que vivió con los judíos, fue medio hebreo, sabía hebreo a la perfección, tradujo del griego y del hebreo al latín. Él sabía de primera mano lo que estaba hablando. Entonces, a mí me parece... La Vulgata es. Exactamente. A mí me parece un testimonio supremamente confiable. ¿Ya? Y hay que leer, cuando uno quiera escudriñar este tipo de cosas, hay que leer sin prejuicio. Es decir, ¿qué es tener un prejuicio? Cuando yo quiero encontrar, quiero ver, lo que quiero ver ahí, ¿cierto? Igual que pues sea lo uno o lo otro, haya tenido no hermanos de carne, pues no altera el mensaje de la resurrección de la fe cristiana en lo absoluto, pero el dogma de la Inmaculada Concepción y la Perpetua Virginidad de María, sí, ¿cierto? Sí, entonces ya ahí entraría en un conflicto con el, digámoslo así, con el catecismo, pero estamos dando clases de Biblia, no de catecismo, ¿cierto? ¿De qué? De lo que se está diciendo, que nos están invitando a investigar. Eso se puede leer, hay muchos textos de teología sistemática, de formación, hay páginas de internet, hay buenas, buscar, no, pues que hay que saber con mucho cuidado. Si alguien quiere como empezar a buscar de eso, le pueden preguntar a Sebas o a mí. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el rasero? Sí, ¿cuál es el tema de la bibliografía exacta o el sitio exacto? No, hay sitios hay muchos y opiniones igual. Y opiniones van a encontrar muchas. Por ejemplo, yo diría que el 90% del mundo evangélico, porque hay muchos que no lo piensan así, creen que tuvo más hermanos. Y el 100% del mundo evangélico cree que no, ¿cierto? Ese 10% del mundo evangélico que cree que Jesús fue hijo único y sigue siendo, y no lo salda tildando de herejes ni mucho menos, ese núcleo dice, mire, pues digamos así, el peso a favor de que Jesús fue hijo único es muy fuerte. El único peso en contra es que aquí usan hermanos, pero hermanos no existía esa expresión. Entonces hay un contrapunteo bueno, ¿cierto? Hay un contrapunteo muy bueno. De lado y lado, ¿no? Cuando él dice ahí que el hermano y hermano es el que hace la voluntad y todo eso. ¿Perdón? No. Él no dice ahí que todo mi hermano o madre es el que hace la voluntad. Exacto. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que hacen la voluntad del Señor. Pero ¿a quién Hechos? No, estamos hablando del Evangelio de Lucas. Sí. Bien. Hay una manera para que incluso, que es muy interesante para ver cómo los judíos utilizaban ese parentesco usando esa palabra. Vamos a ver varios ejemplos
aquí. Vamos a ver Génesis capítulo 13, versículo 8. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Esa palabra ahí en hebreo es hermano. Pero mira que la Biblia ya traduce parientes. Ajá. ¿Sí te das cuenta? Pero la palabra en hebreo, como fue escrito, es hermano. Pero mira que la Biblia automáticamente hace porque como ya dicen que él no era hermano, pues, es decir, de sangre, sino que él era otra cosa. Cuando salen en Sodoma y Gomorra, que Lot le dice a los ángeles que los de la ciudad son los hermanos. Exacto, también. Ahí sí, en esa sí sale el hermano. Exacto, pero mira, y el mismo texto ahí es hermanos, pero eso es como para darle claridad a la persona. ¿Por qué? Porque no existía eso. Entonces uno dice, ay, ¿cómo así? La Biblia se contradice. ¿Es sobrino o es hermano o es qué? Pero es porque no entiendes es porque no tenían una palabra para eso. Como tampoco solamente los judíos tenían una palabra para amor, o solamente tenían una palabra para arrepentimiento. Entonces cuando Dios decía, y es que Dios se arrepintió de haber creado el mundo, Dios no se arrepintió. ¿Cómo Dios se va a arrepentir? Si uno se arrepiente es cuando hace algo malo. Y Dios es bueno, ¿cómo va a hacer? Ellos solo tenían una palabra. Entonces ellos ahí, incluso cuando uno lee los comentarios de los judíos o en el Talmud, ellos hablan de Dios como se compadeció. Es decir, se compadeció del ser, tuvo compasión, pero la expresión, ellos no tenían la expresión concreta para compasión en ese hebreo primitivo, en ese hebreo arcaico. Entonces Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces las limitaciones del lenguaje, cuando uno lo lee a la luz del castellano, que nosotros tenemos, el español es un idioma excesivamente rico. Si el griego era rico y nosotros somos derivados del griego, ya nosotros somos, el castellano está lleno de cosas. De hecho, nosotros, el español es un lenguaje que uno se puede inventar palabras y a uno le entienden. Cosiacame tal cosa y ya la gente sabe. Cosiapiruleco. El idioma castellano es tan rico y es tan versátil porque tiene tantas fuentes originarias que nosotros podemos ser muy versátiles, pero el hebreo no, y ellos eran súper, digamos así, arcaicos en su manera de expresarse. Pero vean los griegos para decir, yo te amo Fileo, yo te amo Eros, yo te amo de esta manera. Entonces, si usted le decía a su novia que usted la ama a Eros, le decía, no, solo para eso no. Claro. Si usted le decía, no, yo solo la Fileo, le decía, no, solo como amigos, no, como no. Entonces, por eso los griegos tenían diferentes tipos de expresión del amor, los judíos no, solo amor era amor y ya. Y el español también, pues ahí está el quiero, el exactamente. Amo, adoro, estimo. Y los hebreos no, y los hebreos se nutrieron mucho de los griegos y por eso se dejaron permear tanto, porque se vieron como tan simplecitos en sus formas que ellos adoptaron muchas expresiones de los griegos y de ahí nació la Septuaginta, ¿cierto? La Biblia en griego. Muchos satanizan la Septuaginta, los judíos satanizaron la Septuaginta después de haberla usado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque era la que usaban los cristianos. Entonces, para diferenciarse, la empezaron a satanizar, ¿cierto? Eso es como la canción aquella que decía que... ¿Con qué va a salir? Este muchacho. Ay, Pablo. ¿Cómo? Lancé un escupitajo al lugar en el que ahora trabajo. Algo así. Ay, Dios me cansó. ¿Alguien ha escuchado la campera? ¿Eso qué ritmo pertenece? ¿A qué género pertenece? Es un grupito que se llamaba hace tiempo que... Sí, señora, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Se ganó la muy bien. Que se ganó la gomita. Y dice escupita, es una gomita. ¿Y eso qué género es? ¿Como un robo? Pablo, mira. El cuarteto de Nos, es un grupo creo que es chileno, igual. Se ganó una gomita. Se ganó una carita feliz. Pues bien. No me sentí solo por uno. Pablo, y le gastaste tiempo pensando y todo, primera vez. El pensamiento te respalda. Bien, sigamos. ¿Cuál era la canción? Silencio. Escupita. Bueno, sigamos. Googleala.
Las naciones que miran. Vamos a Génesis capítulo 29, versículo 15. Génesis, capítulo 29. Capítulo 29, versículo G, profe. 15. Vea pues. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo: por más que seas mi pariente, otra vez pariente. Ahí, por más que seas mi hermano, es la traducción original. No, si ustedes toman una Biblia, Está chiviado. sí, hay una Biblia que se llama la Peshita, La pechita. ¿Génesis 29 qué? que es una Biblia que está 15, escrita en hebreo. La mía sí dice hermano. 29:15. ¿Cuál es? ¿Jerusalén? Sí. La Jerusalén, esa es una Que la traducción muy bonita Jerusalén es porque muy no buena. cambia. Jerusalén es buenísima. Me encanta. A mí también. Yo también la tengo. La Reina Valera contemporánea. Tenía que quedar esa cámara al final. Sí. De mi linaje, de mi sangre. ¿Le puedes leer, Alejita, esa? Sí. La Reina Valera dice sobrino. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Exacto. Y Labán tenía 2 hijos. Perfecto. Sabemos que él era sobrino y no hermano. Entonces las Biblias, suponiendo eso, entonces te traducen eso para que no te confundas, porque para que la gente te confunda. Pero si uno se va al idioma original hebreo, dice hermano. Los de la traducción de Jerusalén no se pusieron a hacer el ejercicio de traducción contextual. Ellos dijeron: vamos a hacer una traducción, en este caso literal. Y tomaron la decisión de hacerla literal. Y fue buena idea, ¿cierto? Claro. Porque así usted también va a entender que hermanos en hebreo se utiliza para cualquier tipo de pariente. Ya, entonces eso es lo sano a veces por eso es que es bueno uno tener varias Biblias, no quedarse con la misma. Porque si uno se queda con la misma, uno cree que esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sí la es, sí es la palabra de Dios, pero es bueno tener varias Biblias, estudiar, comparar, meditar en una, leer en otra, echarle un vistazo a esta. Todas las traducciones por lo general son muy buenas, pero son buenas dependiendo de para qué las voy a utilizar. Sí, en la Reina Valera antigua sí dice exactamente eso. Dice hermanos, claro. Esa es la del 60 o la de versión del oso. Entonces, como le dicen al hermano, Se llama entonces. Sí, Reina Valera hermano. antigua. La de los 60. También hermano. No, la de la antigua. Hermano. Por eso. No, la del Así como para arrepentirse, así como arrepentirse para Dios. Se arrepintió de acuerdo al contexto, ellos sabían. Claro. O a veces sí decían el hermano hijo de mí, hijo de tal, entonces ya se suponía que sí, el hijo solamente es el hijo. Hermano y tal. Depende del claro. contexto, depende del contexto. Sí, claro. De hecho es que los judíos ni siquiera tenían vocales, los judíos no tenían ni vocales, las vocales se las pusieron de poquito al idioma. Y eso que los verdaderos judíos no las usan. No las usan, es que el hebreo no tenía ni vocales. Ellos suponían cuando leían algo, la sonoridad que da la vocal, ¿cierto? La vocalización, ellos la suponían ya por el uso, ¿no? Por la lectura. Que lo hablaban. Cuando uno está en esas le toca a veces como tratar de asociar sonidos. Claro. Bueno, Levítico 10:4, por favor. Levítico capítulo 10, No verso voy a 4. buscar nada. Yo le busco quién está Reina Valera. No, esa Biblia es muy buena. Porque esa Biblia te la puedes leer en un viaje y es delicioso. ¿En qué? Sí, ella tiene la de Jerusalén. Eso. Y Esa llamó es una Moisés. Muy bonita, muy bonita. Me encanta esa. Y llamó Moisés a Misael y a Efraín, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ahí se utilizaron la palabra textual hermanos, Ajá. ¿cierto? ¿Qué era la palabra textual hermano en ese caso? Era gente que era parientes, eran todo el pueblo pues que tenían que reunir allá. Ok, bien. Números... no. Estamos leyendo todo eso para definir los hermanos de Jesús. ¿Ok? Sí. Es simplemente como para mirar que utilizaban a veces indistintamente, ¿cierto? Gracias a Dios, por eso lo que trae. Ok. Sin embargo, hay muchas también razones de peso y hay muchos textos en la Biblia que antes de, por ejemplo, cuando uno lee la carta a los Gálatas y subí donde Santiago, el hermano del Señor, pues uno dice, bueno, si el hermano será el primo, ¿cierto? Como Manuela, que sea la hermana.
De ahora en adelante. A ver, ¿qué te digo? De hecho, cuando uno lee los salmos y la congregación de los hermanos de Israel, pues no es que en Israel todos eran hermanos de sangre, ¿no? No era que Israel salió de una sola señora que era muy contenta, pues. No, pero sí salió de un padre que era muy contento, Abraham, ¿no? Por eso los evangélicos se dicen todos hermanos. Todos nosotros nos decimos todos hermanos. Todos somos hermanos. Y todos somos hijos de Dios. Hermana Manuela. Ahora yo lo dije bíblicamente de la iglesia, somos Bueno, vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar una cosa. Bueno, les voy a decir tanto como esto y con esto. Vamos a aclarar lo siguiente. Vamos a aclarar lo siguiente. Todos somos evangélicos. ¿O hay alguien aquí que cree en otro evangelio? No. Mira, todos No. Yo soy Todos somos evangélico. cristianos. Yo también. ¿Por qué? Porque ¿qué es evangelio? Que sigue las buenas nuevas. Tú eres evangélica. No, pues yo digo en el sentido de las religiones, como se dice. No, Martí. Como decir testigos de Jehová, los que son de Eso la es una corriente- secta. Bueno, la secta de los evangélicos. Eso no son Eso una... no- No, pero eso no es un evangelio. Somos hermanos de los evangélicos Ellos no son también. evangélicos. También son iglesia. Solamente que tienen una doctrina Pero no diferente. son los católicos, sino los que siguen, pues, ¿cómo se dice? Se llaman, Sí, se llaman hermanos. cristianos Que Pablo protestantes. iba a explicar eso, Martín, dale. Déjalo que le explique. Hermanos. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son secta. ¿Y por qué los evangélicos no? ¿O los Porque creen lo católicos no? porque tienen el mismo credo. El credo es lo que une a los hermanos de la iglesia. Es el credo, ¿cierto? La secta es a ver, ¿qué Pero nos tienen principios, dice, pues porque se Tienen los mismos católicos principios. de los evangélicos. Pero por la en esencia reforma. es lo mismo. por la reforma protestante? Porque se separaron digámoslo así, del papismo y de ciertos dogmas que fueron instaurados a través de los últimos 2 concilios, 3 concilios, llegando hasta el Concilio Vaticano I y II. Es decir, que no están de acuerdo con eso. Pero si lees la Biblia, los Hechos de los Apóstoles y todo eso, ahí están cumpliendo eso, Esto es una Biblia protestante que es la misma católica. y la podemos estudiar perfectamente. Como esta que es una católica. ¿Sí me entiendes? Pues sí, no, Es yo la misma yo Biblia. entiendo eso, pero digamos Los principios que- son los mismos. Martín se está En el preguntando lenguaje- cómo se llama, o sea, si no es una secta, o sea, ¿cómo diferenciamos entre los que... Dependiendo de qué punto de vista. Pablo acabo de decirlo del credo, ¿no? ¿Por qué no me lenguaje común, Ok, yo tengo que... voy a yo diría, explicar. yo Te voy a soy explicar. católica. Te voy a explicar. Perfecto. Entonces, Voy a poner acá. Yo soy cristiano, es que yo soy Todos somos evangélico. cristianos. No, yo sé, pero en la ley... Te voy a- Espérate que ya te voy a explicar, espérate que ya te voy a explicar. Todos somos protestantes. Sí, pero- claro, yo también te diría cristiana, soy evangélica. Espérate pero que en el- él va a explicar precisamente eso. Ok, entonces, si yo voy a poner, ¿cierto? A Juan Católico y a Pedro Evangélico, ¿cierto? 2 personajes ilustres y muy buenos y muy queridos, ¿cierto? Juan Católico, muy católico, lector del catecismo, de Eucaristía diaria, ¿cierto? Hipermariano, devocional, que se confiesa cada que peca 3 veces. Muy respetuoso de los sacramentos. Un hombre honorable, respetuoso de su familia. Ese es Juan Católico, ¿cierto? Y tenemos a Pedro Evangélico, un hombre que va a su culto dominical, también practica la Eucaristía cada 15 o 20 días, ¿cierto? Que es una cena. Y va y respeta a su pastor, cumple, evangeliza, estudia la Biblia, va a grupos dominicales, asiste a células, etcétera, etcétera, le cumple a su familia, es devoto, ora, no sigue el sacramento de la confesión, va, se arrepiente delante de Dios y vos ves frutos de arrepentimiento. Es decir, esa persona ves que su estilo de vida cambia. Como ves que Juan Católico, Pedro Evangélico cambia, Juan Católico cambia. ¿Cierto? Entonces vemos estos 2 paradigmas. Juan Católico ve a Pedro Evangélico como un hermano separado. Dice, este es hermano mío porque cree en la fe, es decir, cree en Cristo, cree en el Espíritu Santo, puede tener experiencias con el Espíritu Santo porque cree en Jesucristo y es la promesa que usted no puede decir quién la recibe y quién no, solo si cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo recibe esa promesa. Cree en los dones del Espíritu, cree en la resurrección de los muertos, cree en el credo apostólico, en el credo niceno. Pero mi hermano separado es separado porque no cree que la iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana, ¿cierto? Esa parte del credo no la comparto,
no la comparte conmigo, por eso es hermano separado. Y al no creer en que es católica y romana, entonces no va a creer en ciertos dogmas que nos unen a nosotros como católicos romanos. Por lo tanto, es mi hermano separado, a quien yo tengo que amar y respetar, con el cual no tengo que estar peleando con la Biblia, porque si yo soy buen católico y leo la Biblia, veo en la carta a los romanos que la Biblia no se utilizó para pelear, sino para vivirla. ¿Cierto? Si es buen católico. Si es mal católico, andará buscando evangélicos para convertir y atacarlos y pelear con ellos, ¿cierto? Pero también es viceversa. ¿Cómo? Sí, estoy hablando desde la perspectiva de Juan Católico. Estoy hablando de Juan Católico, ¿cierto? Ya voy a hablar de Pedro Evangélico, ¿cierto? Entonces, Juan Católico ve así a su hermano. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser un católico bíblico, puede ser un católico completamente abíblico, simplemente repite y sigue y así es, y muy de tradición. Igualmente ser bueno delante del Señor, ¿cierto? Nada le quita eso. Del otro lado tenemos a Pedro Evangélico. Pedro Evangélico, ¿cómo mira al católico? Algunos Pedros evangélicos miran al católico como hijo de la gran ramera Babilonia, ¿cierto? Idólatras. Es que cómo se confiesan delante de un hombre que es peor de pecador, pedrastras, ladrones, deberían de vender todo ese oro del Vaticano y entregárselo a los pobres, ¿cierto? Secta. No, secta no. Estoy hablando de diferentes, de un prototipo de Pedro Evangélico, ¿cierto? Otro Pedro Evangélico pensará que Juan Católico es, hombre, este es católico por tradición y todo eso, cree en Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una persona llena del Espíritu, puede tener dones del Espíritu. Estoy viendo que es incluso carismático, va a una cosa que se llama Minuto de Dios, los veo es que orar en lengua, los veo cantar y alabar. La renovación carismática. ¿Cierto? Wow, son igualitos a nosotros. ¿En qué nos diferenciamos? En que ellos a veces rezan el rosario, de que se dan la bendición, y que nosotros no, y que nosotros oramos más libremente y no tenemos jaculatorias ni cosas de eso, ¿cierto? Y lo ven como un hermano en la fe, pero que Dios no les ha revelado completamente y que no son muy bíblicos y que están pegados de tradiciones de hombres y que no son muy bíblicos. Así los mira a veces un Pedro Evangélico a eso y intenta convencerlos y empieza a atacarlos y a decirles que ustedes no son bíblicos, es que ustedes son bobos, es que ustedes adoran imágenes, idólatras, ¿cierto? Y no conocen la diferencia entre idolatría, entre admirar, entre tener un recordatorio y entre verdaderamente adorar una cosa. Y hay otros católicos, otros Juanes católicos que en verdad sí idolatran, y otros que no, hay otros que conmemoran algo y lo utilizan simplemente como un recordatorio. Eso lo juzgará solamente Dios. Uno no sabe quién es idólatra y quién no, por tener un escapulario, tener una cosa, ¿no? Hay que tener mucho respeto. Por otro lado, tenemos quién es el verdadero evangélico, el que sigue las enseñanzas del evangelio. Ese es el verdadero evangélico. El verdadero evangélico es el que da frutos del Espíritu Santo. El verdadero evangélico, cuando digo evangélico, es católico y evangélico, ¿cierto? Porque es que nosotros hablamos de evangélico a los protestantes, no, evangélicos somos todos. Evangélico no es un protestante, evangélicos somos todos los que seguimos el evangelio. La Iglesia Católica es evangélica en su esencia, ¿cierto? Habrá muchos que se desvían. Y cristiana también. Sí, total, eso es lo que quiero decir. Y cristiano también por seguir a Cristo. Y cristiano es porque nosotros nos queremos parecer a Él, porque somos hijos suyos, todos somos cristianos. Es que yo no soy, es que esos cristianos. Yo he visto gente decir, es que esos cristianos. Y digo, no es cristiano. Si usted es cristiano. Sí, exacto. Es que usted es cristiano, obvio. Sí, ¿cómo así? No, sí, claro. ¿Y vos qué sos, cierto? No sos cristiano, ¿qué sos? Sí, que sigue. ¿Quién pone su... Pero la católica está metiendo mucho la palabra cristianismo. Nosotros los cristianos en la iglesia, en la misa. Claro, y siempre lo han hecho, es que siempre lo han hecho. Pero uno se da cuenta cuando uno conoce, cuando uno no se conoce, cuando uno no conoce al otro, uno tiene un sesgo. Y cuando usted tiene un sesgo, usted siempre está viendo es la diferencia, ¿no? Siempre está viendo la diferencia. Eso sí, ¿qué hace diferencia de una secta de un verdadero cristiano? Siendo Juan Católico o Pedro Evangélico. ¿Qué hace la diferencia?
El credo que nos une. El credo que nos une. Perdón, eso es lo que hace la unidad, lo que hace la diferencia es el que no esté dentro de ese credo. Los testigos de Jehová no están en ese credo. Por la parte Los adventistas no están en ese credo. Los bautistas. Los bautistas sí, los bautistas pero son- por ejemplo son los evangélicos. testigos de Jehová, Hermanos, pues. ¿en qué parte viene el credo? O sea, del Hijo de Todos, Dios. todos, no creen en el Espíritu Santo, no creen en Dios como es criatura. Jesús es una criatura, él no tiene una preexistencia, es decir, él no existía antes de la Y encarnación. los adventistas tampoco. Los adventistas no creen en el Espíritu Santo, los adventistas usan cosas de la ley y las acomodan a la época actual. Ellos siguen una Ustedes revelación no creen en paralela los de dones Anna ni nada de White. eso. ¿Cómo? En los dones y eso nada. Hay vertientes y hay cosas raras. Sí creen en los dones porque de hecho las revelaciones que recibieron los adventistas fueron la mayoría de una señora llamada Anna White, una americana. Pablo, eso que le puede decir que todas las sectas vinieron de personas que hicieron sus propias traducciones de la Biblia y les acomodaron lo que ellos querían. Más que traducciones de la Biblia, todas empezaron en grupos. Eso también incluye a los mormones, ¿sí o qué? Los mormones son aparte, porque los mormones, pese a que Smith era cristiano, nació en cuna cristiana, la revelación que él recibe de ese supuesta profeta Nefi y de esa tabla de oro que un ser luminoso, un ángel le reveló, es una cosa completamente paralela a la Biblia, ¿cierto? Es una secta, pero secta de la secta, pues. Porque la Biblia ya es un segundo caso, lo principal es la revelación del libro del Mormón y el profeta Nefi, ¿cierto? Pero igual entonces todas las clasificaciones son del mundo, porque yo, pues, lo que yo veo es más pues lo que yo me refería Es de acuerdo a ciertos es puntos en los que no coinciden doctrinalmente. Pero hay puntos en los que se puede coincidir o no, pero hay otros en los que sí se tiene que coincidir. Porque cristiano no es el que piense cualquier cosa y ya, y venga, démonos la mano. Cristiano es todo aquel que tiene el credo apostólico. Ese es como el punto en que te hace ser cristiano o no. Pablo, pero si queremos categorizarlo, si queremos decir los que creen en la unidad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y los que no, ¿cómo lo decimos? Lo que pasa es que si quieren llegar a eso, hay tantas como denominaciones como palabras ahí, les explico. Hay cristiano interdenominacional, denominacional moderado, denominacional abierto, cristiano pentecostal, bautista moderado, bautista recalcitrante, bautista de corte calvinista, bautista de corte de Juan Cooper, está la iglesia metodista, están bueno, si nos vamos a poner de hecho la iglesia católica tiene muchas ramificaciones. También. Si ustedes no saben, la iglesia católica tiene varios ritos. Está el rito romano, está el rito latino, hay un rito que incluso donde los sacerdotes se pueden casar allá en Oriente, el rito marroquí, y los sacerdotes tienen esposas e hijos, y son católicos romanos, apostólicos y romanos, pero del rito, Pero no es de original, otra vertiente, pero esa es de corte inglesa. Sí, pero los principios como tales. Pero entonces si queremos categorizar, son horas aquí quedándonos. No, ya, sacerdotes anglicans. Sepa quién es usted. Yo los invito a que se conozcan lo que el Señor ha hecho por ustedes, y conociéndose a ustedes mismos, con la gracia que el Señor les ha dado, se van a poder diferenciar de los demás, no por lo que un libro les diga que es. Conózcase usted mismo, usted va a saber, yo soy verdaderamente cristiano, y el Espíritu Santo va a atestiguar dentro de ustedes que son verdaderos cristianos. Y para colmo les va a dar dones, para decirles, miren, y les dio dones a los hombres. Y Dios no anda repartiéndole dones a los que no son de su iglesia. Eso lo reparte el diablo. Bueno, pero no son dones. Bueno, son las 9:37, avanzamos algo. 4 versículos. Algo es algo que Ay, no, pero súper bacana la clase. Pablo, avanzamos 4 versículos, pero la clase estuvo buenísima. Okay. Nos vamos a seguir haciendo este pues.